El viento helado aullaba, un lamento fantasmal que arañaba las paredes de la tienda de campaña con garras invisibles. Dentro, Jesús se acurrucó más profundo en su saco de dormir. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Era el día del asalto a la cumbre. El sueño se le había escapado, ahuyentado por la altitud, por la anticipación eléctrica que recorría su cuerpo y por el constante y atronador zumbido de su propio corazón. A través de la delgada tela de nylon, podía escuchar los murmullos de los sherpas, héroes silenciosos que ya estaban en pie, preparando el té caliente y revisando los equipos una última vez. Este era el Campo 5, conocido por muchos como el Balcón o el Campo del Sur, a casi 8,000 metros de altura. Era un purgatorio helado, el último escalón antes del empuje final hacia el techo del mundo. Jesús había soñado con este preciso momento desde que era un niño, devorando con los ojos y la imaginación los libros y documentales sobre los pioneros Mallory, Hillary, Mesne. Cada paso de su vida, cada entrenamiento extenuante hasta el límite de sus fuerzas, cada sacrificio personal que había hecho, todo lo había llevado a este preciso lugar, en este preciso instante. Su equipo era como una segunda piel, una armadura contra el frío extremo, botas de doble capa que parecían de astronauta, monos de plumón que lo hacían sentir como un muñeco inflable, y guantes calefactables que eran su único consuelo contra el entumecimiento. Cuando finalmente se atrevió a salir de la tienda, la oscuridad era casi absoluta. Una negrura de tinta salpicada únicamente por las diminutas luces frontales de su equipo y el cielo más estrellado que jamás había visto en su vida. Era como si el universo entero se hubiera asomado, conteniendo la respiración, para presenciar su intento. El aire era tan cortante que dolía, cada respiración un esfuerzo consciente y laborioso, incluso con el oxígeno suplementario que ahora era, literalmente, su salvavidas. Y así, el ascenso comenzó lento, metódico, un pie delante del otro, el crujido rítmico de sus crampones mordiendo el hielo y la nieve dura. Se movían en una fila india fantasmal, una procesión silenciosa hacia el cielo. Los nombres que había memorizado de los mapas, como la Banda Amarilla o el Escalón de Ginebra, sus compañeros de expedición eran figuras silenciosas en la noche, siluetas apenas distinguibles unidas por la misma ambición desmedida y el mismo peligro inminente que compartían. Entonces, lentamente, el sol comenzó a despuntar. El horizonte se tiñó de tonos anaranjados y rosados, una pintura celestial que se desplegaba ante ellos. Fue un amanecer espectacular, el más hermoso que podría imaginar, pero Alex apenas pudo apreciarlo. Su atención estaba totalmente enfocada en el siguiente paso, en colocar el pie en el lugar correcto, en mantener el ritmo cardíaco bajo control, en luchar contra la creciente y traicionera fatiga que amenazaba con paralizar sus músculos y nublar su mente. La zona de la muerte no era solo un nombre dramático. Cada minuto, sin oxígeno o con un simple paso en falso, podía ser el último. El margen de error era cero. Llegaron al famoso escalón Hillary, una pared rocosa casi vertical que representaba uno de los últimos grandes obstáculos. Ahora estaba equipada con cuerdas fijas, pero el desafío seguía siendo inmenso. Las manos de Jesús estaban completamente entumecidas a pesar de los guantes, sus músculos ardían con un fuego helado. Se aferró a la cuerda, tirando con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, una fuerza que venía de lo más profundo de su ser, de los rincones más ocultos de su alma. Un sherpa a su lado le dedicó una sonrisa agotada, pero llena de ánimo. Ese simple gesto fue como un chute de energía. A medida que el sol subía en el cielo, el Everest comenzaba a revelar su majestuosidad en todo su esplendor. Los picos vecinos, que desde abajo parecían gigantes, ahora se veían insignificantes,
como pequeñas colinas. Las nubes se extendían por debajo de ellos como un vasto océano blanco e infinito. Pero para Jesús, esta no era una excursión panorámica, era una batalla personal, una lucha íntima contra la propia montaña y, sobre todo, contra sí mismo. La voz de su esposa resonaba en su mente, el recuerdo de la risa de sus hijos, las promesas que se había hecho a sí mismo, todo eso se convirtió en el combustible que lo impulsaba hacia arriba, paso a paso. Después de horas que se sintieron como una eternidad, de respiraciones jadeantes que apenas llenaban sus pulmones y de músculos que temblaban al borde del colapso, notó algo diferente. El terreno, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a nivelarse ligeramente. La pendiente infernal empezaba a ceder. La cumbre era un espacio sorprendentemente pequeño, apenas lo suficientemente grande para que unas pocas personas se pusieran de pie. Un pequeño santuario en el cielo adornado con banderas de oración que ondeaban con el viento y un pequeño mástil metálico. Las lágrimas brotaron en sus ojos sin que pudiera controlarlas, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora y un alivio tan profundo que casi lo hizo doblarse. Cayó de rodillas sobre la nieve, un gesto de reverencia y agotamiento. Se quitó la máscara de oxígeno por un instante, solo un segundo, para aspirar el aire más puro y frío del mundo. El planeta entero se extendía bajo sus pies. Era una vista que ninguna fotografía, ninguna palabra, ninguna descripción podría jamás capturar en su totalidad. Sacó del bolsillo interior de su traje la pequeña foto de su familia, arrugada y querida, y la miró con una sonrisa radiante que le partía la cara. «Lo logramos», susurró, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción. Permaneció allí unos minutos preciosos, con el tiempo congelado, absorbiendo cada instante de su triunfo. Sabía, en el fondo de su mente, que solo la mitad del trabajo estaba hecho. El descenso era a menudo más peligroso que la subida, cuando el cuerpo está agotado y la mente relajada por el éxito. Pero en ese momento, en la cima del mundo, Jesús se sentía invencible. Había alcanzado su sueño más imposible. Había tocado el cielo, y la vista desde el techo del mundo era, sin lugar a dudas, la recompensa más gloriosa que jamás podría haber imaginado. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te gustan las historias de superación y aventura, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo.